Uy. Listo, entonces continuamos con lo que estábamos mirando. Por ahí un compañero había hecho de qué pasaba con esto. Primero vamos a mirar cuánto nos va a dar acá y ya con eso vamos entendiendo hacia dónde es que vamos con este tipo de rangos. Entonces, por favor, ¿cuánto da 62 menos 35? 27. 27. Ok. Vamos analizando esta comparación de una vez. 27 es un número que se encuentra entre 0 y 40. Sí. Sí, claro que sí. Entonces, en ese caso, este numerito sí nos cumple. ¿Qué es lo que está cumpliendo? Precisamente ese rango que tenemos determinado ahí. Listo. 62 menos 15, ¿cuánto da? 47. 47. 47. Ese no cumple. 47 está entre 0 y 40. No. No.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y esto es lo que siempre vamos a tener que hacer cuando desarrollamos este tipo de formulita con esos rangos. Verificamos respecto de lo que nos dicen entre qué y qué debe variar. ¿Qué pasó? La primera, el número 27, el resultado que nos da, sí está dentro del rango. Es decir, que nos cumple, o sea que para nosotros ese término A, al meterlo en la formulita, va a ser 27. No hay ningún problema con él. Analizando la segunda fórmula, la de B, el término B, que es porcentaje que pasa el tamiz 200 menos 15. Al desarrollarla nos da 47. 47 no cumple este rango de entre 0 y 40. ¿Qué pasa cuando precisamente es mayor que el rango máximo? Entonces se toma 40. Es decir, Profesor, con el C y D también pasa lo mismo. ya lo hacemos, ya lo hacemos. Ah, ok. Entonces, cuando nosotros estemos analizando esos rangos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que si se sale del rango por encima, es decir, que es un número mayor que el límite máximo, pues entiéndase el límite máximo como el número mayor de ese rango. Para este caso de esta comparación, las primeras son con 40. Es decir, si es mayor que 40, se toma 40, que es lo que estamos colocando aquí. Pero si se llega a pasar por debajo, es decir, que es un número menor que 0, o sea, menos algo, pues en ese caso el límite inferior pasa a ser el numerito que vamos a tener para esa variable. Pues, ¿cuál es el límite inferior? Según en todos estos, cualquiera de las comparaciones que tenemos, el límite inferior es 0, es decir, no pueden haber números negativos. Entonces, seguimos realizando las comparaciones.
¿Cuánto nos da C? Menos 10. Menos 10. Entonces no cumple y se toma 0. Entonces, en este caso, ¿qué numerito le vamos a colocar? 0. 0, correcto. ¿Por qué? Porque se pasa del límite inferior. Inferior. Entonces, Se toma el cuando cero. se pase del límite inferior, tomamos precisamente ese límite como el numerito de esa variable. Por allá suenan como platos y vaina. ¿Qué están comiendo? Y yo con hambre y no lo sé. ¿Y aquí cuánto nos da? En el D. 2. 2. Sí cumple. 2% está entre ese rango para esa variable de 0 y 20. Sí. Claro que sí. Sí. ¿Listo? Entonces quiere decir de que nuestra fórmula, al reemplazar los datos, Ingeniero, a mí me da 6.2. ya va. Los datos. Una fórmula. No es que en la fórmula tengan que meterle la unidad de porcentaje. La fórmula precisamente está diseñada porque todos los datos obligatoriamente son porcentajes, ya sea porcentaje que pasa o contenidos de humedad e índice de plasticidad que también son unidad de porcentaje. Pero se los meto ahí como para que tengan en cuenta. Listo. Esos son los datos que tenemos para esa ecuación. Ahora, ¿qué nos da de resultado de eso? 6.2. ¿Cuánto? 6.2. ¿6.1 o 6.2? 2. Por ciento. $6.2. Ojo, esto no significa ni porcentaje ni nada. Yo lo que le estoy colocando acá en las ecuaciones, además se los voy a quitar.
Lo de los porcentajes es simplemente para que sepan de que esta fórmula está diseñada para que esos datos que ustedes meten ya están en porcentaje. Pero esto, en general, así es que lo pueden meter simplemente en esa fórmula y el resultado que les da es un numerito. Ahora, ¿qué pasó con este número? ¿Este número es un número entero? No. No, es un número decimal. Y la regla que tenemos acá al inicio dice específicamente que sea número entero, ¿sí? Número entero. Entonces necesitamos generar el redondeo de este numerito. Entonces, como el resultado es un número decimal, tenemos que redondear ese numerito, ese 6.2 o el que sea que nos dé, lo tenemos que redondear a número entero. Entonces, aunque para el caso, si yo les digo en cuánto se redondea ese número, ¿qué número me dicen ustedes? 6. 6. Sí, a 6. Con esa no va a haber problema. Pero hay momentos donde redondear a números enteros sí tiene su, digamos, algo ahí como de tener en cuenta. Entonces vamos a ver unas reglitas específicas que tienen que ver con esas reglas de redondeo a números enteros.
Entonces, ¿cuáles son las reglas de redondeo en general? Si el valor del índice del grupo calculado resulta ser un número decimal, se redondea al número entero más cercano según los siguientes criterios matemáticos. Si la parte decimal es menor de 0.5, entonces se elimina precisamente esa parte, que es el caso específico que tenemos ahí. Ahí nos está dando 6.2, es decir, la parte decimal es menor, ese 0.2 es menor que 0.5, por lo tanto, eliminamos esa parte y solamente nos queda el 6, que sería la respuesta ya. Adicionalmente, si la parte decimal es mayor de 0.5, es decir, 0.6, 0.7, 0, lo que sea, entonces se aumenta en una unidad al número entero. Si fuese de pronto 3.6, entonces se redondea de una vez al número entero por encima, es que para el caso sería 4. Pero aquí viene la cuestión. Si la parte decimal es igual, exactamente igual a 0.5, es decir, que nos hubiese dado 6.5, entonces se redondea al número entero par más próximo. ¿Cuál es el número entero par más próximo? Si nos hubiese dado 6.5, hubiese sido 6, que es el número par, ¿sí? Sí. Entonces, aquí está la... Uy, Profe, ¿y si hubiese sido 7.5? aquí es 3.5. Por eso se redondea al que le sigue, profe. O sea, si hubiera sido 6.5 da 7, profe, ¿no? No, si hubiese sido 6.5, les da 6. Porque entre 6 y 7, ¿cuál es el número par en esos? El más cercano es 6. Entonces hubiese sido 6, ¿sí? Es Eso es más, como lo el voy a sistema que colocar trabaja la acá. universidad en décimas. Lo voy a colocar directamente con esto. Le voy a cambiar acá estos datos. Ingeniero, una pregunta. ¿Y si nos hubiera dado por lo menos 3.55? 3.55. Ese punto 55, ya cuando son centésimas, es decir, que son 2 decimales, él sí puede aumentar al anterior, ¿sí? Entonces, digamos que ese es 55, pero ambos son números de décima y centésima. Entonces, ese 5 sí puede estar variando precisamente el número este. O sea que si hubiera quedado, digamos, si es 3.55, ¿pasa a 3 o a 4? 3.55 realmente ustedes cuando lo redondean en 3.6. Y Ajá. 0.6 ya pasa a cumplir la regla de que si es mayor de 0.5, pasa al número siguiente de una vez, ¿sí? Listo. O sea que si me llega a dar 3.54, igual es 3. Exactamente. No sepa. Listo. Exactamente. Para el caso, si hubiese sido, bueno, vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo con esos números. Sí, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo con esto. Si fuese 6.6, entonces, ¿ese a quién se redondea? Al número siguiente, ¿sí? Porque se aumenta en una 7. unidad el número entero. ¿Cuál es el número entero? 6. Si 6 más 1, casi siempre da 7. Entonces, por eso quedaría 7. En la otra, si en la parte decimal es igual a 0.5, entonces, vamos a hacer esto. Sería 6. Para este caso, el que era menor de 0.5, que hubiese sido 6.4. En 6.4, de una vez, nosotros redondeamos ahí a 6 si hubiesen sido esos números. ¿Por qué? Porque cuando es menor de 0.5, se elimina, ¿sí? Se elimina lo que es la parte decimal. Pero en la otra, que es la que nos cuesta un poquito,
Si nos hubiese dado era 6.5, es decir, exacto el punto 5, entonces ahí se desarrolla esta regla, que si la parte decimal es igual a punto 5, entonces se redondea al número entero par más próximo. De 6, ¿cuál es el número entero par, entre 6? ¿Cuál vendría siendo el número siguiente? 7. Entonces, entre 6.5, ¿cuál sería el número par más cercano? El más cercano número par es 6, porque 7 es un número impar. Entonces, es como ese rango que ocurre precisamente cuando da exactamente en punto 5. Entonces, en punto 5 se le devuelve, que normalmente es lo mismo que ustedes algunos han sufrido en materia de lo que son los redondeos de aproximaciones del 2.95 cuando les queda una materia o de pronto a los que alguna vez les ha quedado una materia así, que por qué después les aparece 2.9, es precisamente por eso. Por eso si en algún momento el docente les quiere colaborar, digamos, les quiere, no, estos son de los que sí rindieron todo el tiempo, pero no le alcanzó, bueno, démosle el empujoncito de esas décimas. Obligatoriamente toca pasarlo a más del punto 5 para que pueda irse a al siguiente número, ¿sí? Entonces es esto. ¿Se entiende esto? Sí, señor. Ojo, porque efectivamente de esto depende saber qué números son el índice de grupo, y el índice de grupo es muy importante. Adicional de esto, que era la pregunta también que me hacían hace rato, supongamos, yo les di aquí para el ejemplo específicamente Nos dio el porcentaje que pasa que los sin porcentajes decimales. que daban originalmente del límite líquido, índice de plasticidad y porcentaje que pasa son números enteros. Si hubiesen sido números decimales, exactamente igual, cumplen las reglas de redondeo, y después de cumplir las reglas de redondeo, ahí sí desarrollan cada una de las formulitas de A, B, C y D para obtener los rangos y Listo. esa cuestión. Una vez más, si se llega a presentar de que el porcentaje que pasa el tamiz 200 tiene decimales, o el límite líquido, o el índice de plasticidad, o todos ellos son decimales, hay que aplicarle primero las reglas de redondeo y ahí sí desarrollamos lo que son las fórmulas estas. ¿Por qué? Porque si ya lo redondeamos ahí, noten igual que las fórmulas son específicas con los números, no son con números decimales, sino directamente las operaciones que se realizan ahí son con números enteros. Entonces, ahí de una vez sigues dando un número entero. ¿Qué pasa ahora? Que de todos modos, metiendo números enteros acá en esta fórmula, así como lo hicimos ahorita en este ejercicio, la fórmula, pues por tener decimales, muy seguramente va a dar decimales. Entonces, en esos decimales, el índice de grupo nunca es un número decimal, sino un número entero. Vuelven a aplicar las reglas de redondeo. Simplemente es eso. Listo, ingeniero. Ok. Continuamos rapidito. Entonces, si vamos a desarrollar este ejercicio con los mismos datos que teníamos desde el principio, ¿sí? Respecto de lo que es la clasificación por el método de la ASTO. Entonces, resulta y acontece que, pues observando esta tablita, seguimos teniendo arriba comparación inicial para saber si nos quedamos con una parte que son la parte de grueso o granulares y otra parte que son la parte de finos. Aquí, a diferencia del otro método,
que es contra el 50% que comparamos con el 35%. Y después de eso, por ahí les coloqué que se sigue desarrollando tal como desarrollamos el otro método. Iniciamos comparaciones de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si es el caso que nos llegue a dar que el número de porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor o igual a 35, pues nos olvidamos de la parte de finos y nos concentramos en esta parte. Es decir, que en algún momento tendrá que hacer obligatoriamente alguna de estas tres grupos. Y pues dependiendo si ese grupo tiene subgrupos, esto sí es diferente a lo que tienen allá en el otro método. Este tiene grupos y subgrupos. Algunas, pues hay que seguir analizando entre uno y otro. ¿Cómo? Pues con las comparaciones que nos dice acá. ¿Cuáles son las comparaciones? Por favor, si quieren de una vez, cambien ahí en su tablita y pónganle a qué tipo de tamiz tiene que ver este que dice 2 milímetros, 0.5 milímetros y 0.08 milímetros. Entonces, por ejemplo, el que es de 0.5 milímetros, ¿cuál tamiz será? 4. Ese es el tamiz 4. El de 2 milímetros, ¿cuál es, ingeniero? Ya les coloco aquí de una vez cuáles son. Sí, porque... 4, Este es el tamiz 40. de 2 milímetros, 40. 40. También 4 y también 200. Perdón, el tamiz 10. También 10. Milímetros tamiz 4. De 2 milímetros tamiz 10.
200. Bien. Tamiz 10 el de 2 milímetros. Tamiz 40 el de 0.5 milímetros. Y tamiz 200 el de 0.08. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que nosotros lo que vamos a comparar es el porcentaje que pasa en cada uno de esos tamices. El porcentaje que pasa.